Que Dios les bendiga en esta hermosa noche, queridos hermanos y hermanas. Me siento muy contento. Puedo ver a mi hermana y a mi cuñado aquí. Puedo ver a la hermana de mi hermano José Juan. Me da mucho gusto ver que usted ha decidido visitarnos nuevamente. Y a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hay muchas cosas que hacer allá afuera. Hay muchas excusas para no venir a la casa de Dios. Muchísimas excusas. Pero Dios puso en su corazón el estar en este lugar. Es una preocupación grande, créame, de mi parte, una preocupación muy grande el pararme aquí y exponer la palabra de Dios. Porque es un peligro el hablar mis palabras y no la palabra de Dios. Es un peligro para el profeta allá en el Antiguo Testamento que hablara en el nombre de Dios y que la palabra no sucediera. La palabra de Dios la palabra de Dios es inerrante y sabemos que la misericordia de Dios está con nosotros siempre. Él nos ha tomado como sus hijos y nuestro deber como hijos es entonces el buscar, el alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso digo, es una preocupación muy grande de mi parte el exponer la palabra de Dios. Y le suplico que Dios sea quien hable por medio mío. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios santo, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios justo. Tú eres un Dios que eres amigo, Señor, pero que también tú eres fuego consumidor, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, de que seas tú en esta noche hablando al corazón de mis hermanos. Y que alguien que no te conoce, Señor, que también pueda llegar al conocimiento tuyo por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú a quien podamos presentar en esta noche. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Voy a suplicarles que abran sus Biblias conmigo allá en el libro de Isaías. Allá en el libro de Isaías, capítulo 40. Del verso 12, vamos a leer un poco. Y dice la palabra de Dios. Espero que venga dispuesta a salir hasta las 12 de la noche hoy. Dice la palabra de Dios: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Y qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende de los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados,
como si su tronco nunca hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Gloria a Dios. Amén. Y en Job 40 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Sea pues el que se sienta muy hombrecito, responda a esto. Y en esta noche, querido hermano, querido amigo que nos visita en esta noche, el deseo de Dios es que usted conozca a Dios por medio de Jesucristo. Pero para conocer a Jesucristo es necesario que usted conozca su palabra, que usted conozca su evangelio. ¿Y cómo va a conocer usted el evangelio? Si no lee. Y si nosotros que estudiamos la palabra de Dios no le hablamos a usted que quiere conocer de Cristo para conocer a Dios, no le enseñamos. Entonces es necesario que nos preparemos para poder enseñar a la gente que quiere conocer de Dios a través de su palabra, por medio de Cristo y su Espíritu Santo, la palabra de Dios. En esta noche quiero hablar de la soberanía de Dios. Como leímos en el pasaje, Dios es soberano en todo. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es la enseñanza bíblica que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Es en su soberanía, querido hermano, que nosotros como cristianos podemos descansar, sabiendo que aún en los momentos de quebrantamiento y angustia, Él está en control de todas las cosas. Él gobierna desde la eternidad hasta la eternidad y no hay nada fuera de su dominio. Usted y yo estamos dentro de ese dominio, aunque a veces el hombre crea de que puede gobernarse solo, y aunque crea de que 100 años de vida es mucho para él, Dios le va a demostrar que Dios vive desde la eternidad hasta la eternidad y que el hombre no puede gobernarse solo. En Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. No hay lugar donde Jehová no gobierne. Esto quiere decir que Dios reina y obra según su propósito. Que el hombre es un pedacito de polvo nada más, algo diminuto, pequeño, que está necesitado de la gracia y de la misericordia de Dios para poder sobrevivir. Es Dios el que le da la vida al hombre. Es Dios el que marca el día de su nacimiento y el día de su muerte. Es Dios el que está en control de todas las cosas. Dios usa al hombre conforme a sus propósitos de Dios. Conforme a Dios le place el usarnos, Él nos va a usar. Las Escrituras enfatizan el gobierno de Dios en todas las cosas. Y si profundizamos un poco, nos damos cuenta de que Dios es soberano sobre el mal, Dios es soberano sobre el bien, Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero esta noche quiero que miremos a Dios, a Jehová, gobernando en tres cosas: en la creación, en la humanidad y en la obra salvadora que es en Cristo Jesús. En esas tres posiciones. En la creación, querido hermano, su soberanía sobre la humanidad y la soberanía sobre su obra redentora del hombre, vamos a ver la creación. En la creación en Génesis podemos estudiar mucho más a fondo si usted y yo leemos Génesis. Y hay una
una frase que Dios utiliza en cada día, en cada final de cada día, que me llama mucho la atención. Después que Dios hace algo por su palabra, dice, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Todas las cosas que Dios hizo eran y son perfectas. Todas eran perfectas. En esta frase de Dios nos podemos dar cuenta que todo es perfecto y que aún a través de la creación Dios se ha revelado. Aún en la creación Dios se ha revelado. Como dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El hombre no puede excusarse y no puede decir, yo no conocí a Dios. Mire la imagen. No puede decir que no conoce a Dios, porque la palabra dice de que en las estrellas, aún en las flores, el vuelo de un colibrí, hermano, eso muestra la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Todo fue hecho perfecto y no tiene excusas. Aun cuando Jehová creó todas estas cosas perfectas, y al poner al hombre en un lugar perfecto, hermano, el hombre decidió creer y obedecer más a la creación que al Creador. Y es ahí donde el hombre falló. Y es ahí donde el amor de Dios se mostró más grande. ¡Qué increíble! Es donde se mostró más grande el amor de Dios. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Podemos ver que todas estas cosas fueron hechas perfectas, y quiere decir que no había problema alguno, nada. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, y en esta afirmación cabes tú y yo, en una sola afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por su palabra todo fue hecho. Mira la imagen esta. ¿Sabía usted que la Vía Láctea tiene más de 40 billones de planetas que han sido descubiertos por la NASA? Billones. Pero en el universo no hay un número específico de las galaxias que existen. Y si tan solo en una galaxia existen, según la NASA, 40 billones de planetas, imagínese usted qué inmensidad y qué poder el de Dios, que todo dice que cabe en sus manos. Y Dios gobierna soberanamente todo lo que se ve y lo que no se ve. Todas las cosas que hay en el universo, las visibles y las invisibles, tu historia y mi historia, Dios la gobierna a como le place. Tu historia y mi historia, Dios la tiene escrita. Usted y yo no sabemos lo que mañana pasa, pero Él sí. Él sí. Y me decía un compañero de trabajo, ¿y cómo me explicas de que Dios lo sabe todo? ¿Cómo le explicas a un hombre que me hace una pregunta así, que ha salido de su boca y me ha dicho, es que yo no soy pecador? Y le digo, imagínate que yo voy en un avión y tú vas en un tren, y yo puedo ver el tren que lleva 106 vagones, milla y media de largo. Yo puedo ver todo el tren completo, y sé cuándo el tren va a llegar a su parada. Le digo, pero tú no, porque tú vives en el momento, pero Dios vive en un tiempo sin límite. Desde antes de la creación de algo, Dios gobierna y no necesita absolutamente nada para subsistir. Él subsiste solo. Dios en la soberanía de la humanidad, querido hermano. Mire, quiero que vayamos a Salmo 14 y quiero que vea los problemas del hombre al pensar que él puede gobernarse solo. Salmos 14 dice,
Dice el necio en su corazón que dice que no hay Dios. Y la palabra de Dios dice que todos los hombres se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Nadie puede buscar a Dios, nadie, si Dios no tiene misericordia de esta persona. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Mire qué tremendo. Esta es la historia de la humanidad, que podemos ver impregnado el amor de Dios. Esa es la historia de la humanidad, cuando sobresalta el amor de Dios. Cuando el pecado abundó más, entonces el amor de Dios abundó más para el hombre. Dios es soberano sobre nuestra salvación, es soberano sobre nuestra historia, es soberano sobre todo, y no hay un rinconcito del universo donde Dios no sea soberano. Dios es soberano en todo lugar. Dios es soberano sobre la naturaleza. Y si usted que ha estudiado la Biblia sabe que le dijo a la tormenta, calla. Y dice la palabra de Dios que el mar hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Jesús cayó al mar y hubo gran bonanza, dice. Él da la lluvia y la quita cuando quiere. Él salva al que quiere. Él tiene misericordia del que tenga misericordia. Así le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Por su santidad ha tenido Jehová que destruir imperios y ciudades. Y usted que es estudiante de la Biblia sabe. Usted que es estudiante de Discovery Channel, usted va a ver muchas civilizaciones que están completamente destruidas y solo están sus ciudades en ruinas. Y hay lugares muy especiales. Yo puedo hablar de Tikal y decirle de que en ese lugar, según creen hoy en día, posiblemente habitaban 3 millones de personas. Mas sin embargo, Dios, por su santidad, no pudo tolerar a estas civilizaciones que vivían en pecado. ¿Qué hacían los mayas? Usted y yo los conocemos. Hacían sacrificios humanos, adoraban al sol, a la luna y a cualquier otra cosa creada, menos a Jehová. Cualquier otra cosa ellos adoraban. Por su santidad ha tenido que destruir imperios, ciudades, y por su justicia ha tenido que juzgar la tierra y lo que hay en ella, y lo volverá a hacer, porque la humanidad en general se ha extraviado del camino de la obediencia y ha tomado la decisión de dar la espalda a un Dios todopoderoso y amoroso. Aún sabiendo de que Dios es amoroso, el hombre no es capaz de buscar a Dios, pero que también es fuego consumidor. La palabra de Dios dice que todo lo que vemos en este planeta Tierra, todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Y Pedro dice en su segunda carta que todos los elementos, dice, serán quemados. En Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es importante que la persona venga a los pies de Cristo. Porque aún para los jóvenes creen que porque su padre es cristiano, ustedes están a salvo. Si no aceptan el Evangelio de Cristo y a su obra redentora en la cruz del Calvario, déjeme decirle, querido joven, de que usted también se irá al infierno. Es una palabra que a la gente no le gusta mencionar en ningún lado. Es raro la iglesia donde usted va a escuchar que una predicación
hable del arrepentimiento a través del sacrificio de Cristo. Y los jóvenes también necesitan buscar de Dios, porque el alma que pecare, esa morirá. Esto es algo singular, la salvación es singular, es entre usted y Dios. Su Padre nada puede hacer por su salvación, nada. Es usted. El alma que pecare, esa morirá, si no se arrepiente de su camino y mira la cruz del Calvario, donde Cristo pagó el precio por tu pecado y mi pecado. El alma que pecare, esa morirá. Y vamos a ver su soberanía sobre la salvación del hombre, que es lo que más me concierne en esta noche, que usted, que no tiene a Cristo en su corazón, pueda escuchar, pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente, orarle que el Espíritu Santo pueda llegar hasta su mente y que pueda haber un cambio, para que pueda haber una reformación, para que cambie su naturaleza antigua. Es en su soberanía que podemos ver los atributos de Dios, un Dios trino que pone la obra salvadora a disposición de nosotros. El hombre nada puede hacer para buscar a Dios, ya que el hombre, antes de ser salvo, se encuentra en un estado de descomposición. Y cuando escribí la palabra descomposición, querido hermano, me imaginé un féretro sucio y un cuerpo semipodrido dentro. Eso es lo que es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Un cadáver descompuesto que no puede levantarse de su féretro para poder buscar a Cristo. Necesita a alguien que lo tome de la mano y lo levante de ese lugar de donde está. ¿Okay? En un estado de descomposición que le está llevando al mismito infierno. Usted mira allá afuera, todos creen que están alegres porque hoy al fin de año y están poniéndose unas borracheras inmensas. Y ellos creen que están alegres, pero al final de la noche y cuando despierten, muchas señoritas se van a dar cuenta que hicieron cosas en la noche increíbles, de las cuales se van a arrepentir el resto de su vida. Jóvenes que decidieron ir al centro a disfrutar según ellos y terminan en un accidente y traen el dolor inmenso a la familia de la pérdida de un ser querido. No. Necesitan buscar de Dios. Necesitan buscar de Dios. El hombre está descompuesto y es ahí, en esa posición de muerto, que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, toma la iniciativa para buscar al pecador, para traerlo al conocimiento de su santo Evangelio, para que por medio del conocimiento del Evangelio pueda conocer a Cristo y ver la salvación tan grande y eterna que hay en Cristo Jesús. Esta es la única forma como un cuerpo descompuesto puede levantarse, que alguien llegue, y en este caso es el Espíritu Santo, que llega a este féretro podrido, donde está el hombre podrido de pecado, y lo levanta, y lo toma, y le abre el corazón, y le cambia su naturaleza antigua, para que pueda ver, por medio del Evangelio, el sacrificio de Cristo. Esta es la única manera. Según Efesios 2, y usted lo conoce, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Es Dios en su soberanía, querido joven, que cambia nuestra naturaleza para que podamos escuchar y entender el Evangelio de su salvación. Es aquí que la misericordia y la gracia de Dios sobreabunda para el pecador. Es ahí. Ya que siendo un pecador, dice, está destituido de la gloria de Dios. El pecador está destituido de la gloria de Dios según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una forma de que el hombre en su naturaleza antigua
pueda heredar el reino de los cielos. No hay alguna forma que pueda llegar. Dios, siendo un Dios santo, no puede ver el pecado del hombre, según Proverbios 17:15, hermano. Porque Dios detesta no solo el pecado, sino que también al pecador. Dios detesta al pecador. Mire, capítulo 17 de Proverbios 15. Es tremendo. Y pudiera, por el hecho de ser pecadores, mandarlos al infierno, ¿no es así? Dios es soberano sobre todo. Y Él pudiera mandarnos al infierno a nosotros porque somos pecadores. Pero es ahí, en nuestro más peor momento de perdición, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, empieza el trabajo de arrepentimiento para el pecador. Pero es la obra de Cristo Jesús que ha pagado por nuestros pecados y nos ha cubierto con su justicia. Mire qué tremendo, qué increíble, que Dios ponga su justicia para cubrir nuestra injusticia. ¿Es difícil de entender? Posiblemente sí, para aquel que está muerto, para aquel que está en necesidad, pero para usted que ha conocido el Evangelio, usted sabe que la justicia de Jesús en la cruz del Calvario ha lavado sus pecados y con esa sangre ha cubierto su injusticia y le ha impuesto a usted su justicia por su injusticia. Nos ha justificado, nos ha escogido, según Efesios 2, según Efesios capítulo 1. Nos ha conocido desde la fundación del mundo, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro efecto de amor de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre. Redención. Y la palabra redención o redimir, si usted no la conoce, redimir es pagar el precio por un esclavo, por alguien que necesita ser sacado de la cárcel. Eso es redimir. Y Cristo le ha redimido a usted con un precio incalculable, un precio a cuesta de su dolor y de su vergüenza. Y Él quiere sacarlo a usted de donde usted vive en esa vergüenza para imputarle a usted su justicia y su gran amor. Él nos da el perdón de nuestros pecados para poder así ser vistos limpios por el Padre y ya limpios ser justificados por la sangre de su Hijo. Qué amor tan grande el de Jesucristo, ¿no es así? Qué amor tan grande. No tenía que hacerlo, mas sin embargo desde antes, dice, de la fundación del mundo se propuso esta obra redentora para el hombre pecador, para que el hombre no termine perdido en el infierno, para que el hombre pueda venir a Él en arrepentimiento y poder obtener la vida eterna juntamente con Él. Pero si llevamos este mensaje, Pablo dice que a los que se pierden, este mensaje es una locura, a los que se pierden. Porque dice Pablo, ¿cómo es posible que ponga sus esperanzas en alguien que fue crucificado? Pero para el que cree, dice de que este mensaje es de salvación. Y este puede ser el día de tu salvación, hoy, antes de que termine el año 23, para que cuando vengas y empieces el año 24, tu vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada. Puedes dejar de ser ese ser en ese féretro podrido y que vengas a la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Palabras difíciles? Sí, pero es la palabra de Dios. Palabras difíciles. Qué gran amor tan grande de nuestro Señor. Y cómo no estar agradecidos si desde ya nos ha dado el gran privilegio de ser llamados sus hijos. Eso es lo que dice Juan. Les dio el privilegio, dice, de ser llamados hijos de Dios. Y nos ha regenerado
y nos lleva de gloria en gloria hasta que lleguemos a ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, en que usted y yo seamos formados a la imagen de Jesucristo. Hoy nosotros, en agradecimiento de tan grande salvación, querido hermano, nos queda a nosotros el trabajar en la obra, el llevar el mensaje, el estudiar su palabra. Ese en agradecimiento a la gran obra que Él hizo por nosotros. Necesitamos amar la verdad de su santo evangelio, reconocer el gran sacrificio que hizo, un sacrificio voluntario, querido hermano. Él nos dio la oportunidad, por medio de su Espíritu Santo, de escuchar el evangelio, aun cuando nosotros estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. ¡Qué bendición tan grande! De que todos los pecados, no los de ayer, sino los de mañana. Porque Él conoce mi futuro. Y Él sabe que somos polvo, que somos podrida llaga. Pero Él tiene su misericordia y su gracia con la que nos ha cubierto. Qué bendición tan grande, que Dios en su soberanía y su gran misericordia me ha llamado a mí. ¿No se lo ha puesto a pensar usted? Ese es el milagro más grande, de que Dios se haya fijado en mí, siendo como era, podrido como estaba, y fue necesario que Él pudiera alcanzarme. Muchos dicen, acepte a Cristo. Tú no puedes aceptar a Cristo. No. Y mucha gente hasta empuja a la gente, acepta a Cristo, acepta a Cristo. ¿Por qué no dices, espera que Jesucristo te acepte? Porque es Él, por medio de su Espíritu, quien toma la iniciativa de buscarte. Él tomó la iniciativa. Acabamos de celebrar Navidad y dejó su trono de gloria, dice, para venir a nacer en este lugar podrido llamado tierra, en un hogar pobre, en un lugar sucio, por darte la oportunidad a ti, por darme la oportunidad a mí de convertirme en su hijo. Pero Dios dice, con su grande amor con que nos amó. Qué expresión tan hermosa esa, pero Dios, con que nos amó. Aun cuando Dios, querido joven, querido amigo, tiene el derecho de mandarnos al infierno. Sí, pudiera mandarnos al infierno según Isaías 14:24. Dios tiene todo el derecho sobre nosotros y pudiera mandarnos al infierno. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice Jehová, y será confirmado como lo he determinado. Él decide buscarnos. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y si tú estás esta noche aquí en este lugar, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios quiere que tú mismo vengas al arrepentimiento. La Biblia nos muestra el claro poder de Dios sobre su creación y sobre las fuerzas de la naturaleza. Por eso, querido hermano, espero de que en este tiempo que hemos estado viendo cómo Jehová es soberano sobre todas las cosas, espero que medites. Espero que pienses que tú como persona, que yo como persona no valemos nada, que yo como persona soy un vil pecador, que yo como persona le he faltado al Dios soberano, Mas Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es increíble entonces que la salvación sea gratis, que no hay nada que tú o que yo podamos hacer para ser salvos. Es gratis.
mas aún así el mundo no la quiere, aún siendo gratis para ti. Pero para Cristo Jesús fue un sacrificio increíble que tuvo que padecer. Usted ha visto las películas, pero se quedan cortas con el sufrimiento de Cristo, con la separación de Cristo y su Padre, al sentirse alejado de Él. ¿Por qué me has abandonado? Dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo llevó el pecado de nosotros y el Padre no podía aceptar eso. Tenía que desprenderse el Padre de su Hijo para que usted pueda prenderse por medio de Jesucristo con el Padre. Nos hemos encontrado, nunca hemos encontrado la salvación por nuestros propios medios. Y el hombre prueba sus propias fuerzas. Y mucha gente dice, cuando yo haga esto o aquello, entonces yo voy a aceptar a Cristo. Y qué triste, querido hermano, pensar así. Qué triste, querido amigo, el pensar de que tú crees gobernarte solo, que tú eres soberano y que la muerte no te va a llegar a ti. ¿Y si pasa hoy? ¿Qué harías tú? Sabiendo de que el Dios todopoderoso y misericordioso y amoroso y justo anduvo buscándote a ti y tú no llegaste a Él. Y encontrarte en el momento después de la muerte que estás en un lugar donde no quieres estar, alejado de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo es posible de que nosotros los humanos seamos tan desamorados y no amar al Creador de todas las cosas? ¿Cómo es posible? Según Juan 10:27, y usted conoce ese pasaje perfectamente, Él dice que mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Y yo, dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Se da cuenta usted que la soberanía de Dios cabe en todo lugar y que su salvación está puesta en la soberanía de Dios? Dios es el que la tiene, su salvación. Usted y yo solo tenemos los beneficios de nuestra salvación por medio de Cristo. Pero es Él el que nos mantiene. Es Él el que nos guarda. Es Él el que nos tiene preparados para la vida eterna. Según nos indica Apocalipsis 7:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hoy es la noche que usted puede aceptar esa salvación que le ofrece Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Es hoy. Y cuando estudiamos cómo Dios creó el universo y nuestro planeta Tierra, podemos ver lo complejo que es la vida y lo hermosa que es la vida. La diversidad que existe, tanto en el mundo animal como en el mismo universo, lo bello que está creado. Nos damos cuenta que solo alguien con un amor tan grande puede sostener lo que es su creación. Y recuérdese que usted y yo somos su creación. En cada una de las cosas miramos reflejado el amor de Dios. A mí me gusta el hacer un jardín y ver las flores crecer y tomarles fotografías para en el invierno poder verlas y darme cuenta de lo hermoso que es una flor. Y cada una de ellas en su especie es diferente a la otra, con diferentes colores, diferentes formas y diferentes olores. Dios lo creó así, porque Él lo hizo todo. Todas las cosas, dice, subsisten
porque Él las hizo así, en una de cada cosa, y hasta hoy todas las cosas, Él las mantiene. Él las mantiene. Allá en Colosenses dice de que todas las cosas subsisten en Él. No por Él, en Él. O sea que todas las cosas están conectadas al Hacedor de la vida, a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y usted fue creado para Él. Usted no fue creado simplemente por casualidad. Usted fue creado para Él, para que le dé la gloria a Él, para que le sirva a Él. Pero los últimos 40 años, los últimos 15 años, ¿a quién le ha servido usted? Si usted fue creado para Él, para que le sirva y le dé la gloria, y si usted no le está dando la gloria a Él y no le está sirviendo a Él, usted le está sirviendo a alguien más. Porque todos servimos a un máster. Todos. ¿Usted le sirve a Dios o le sirve a alguien más? Y Él es antes, dice, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y también nos podemos dar cuenta, cuanto más amor tiene para el hombre, ya que desde la eternidad propuso la salvación. Ese debería de ser el gozo más grande que uno puede sentir, el saber que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya nos conocía. Cristo ya tenía un propósito para nuestra vida. El problema es que nosotros queremos vivir conforme a nuestros propósitos. El problema es que nosotros pensamos de que nosotros gobernamos nuestra vida, que nosotros somos soberanos sobre nuestra vida. Pero déjame decirte, joven, amigo que nos visita, nosotros no somos soberanos ni de nuestros zapatos, de nada. Porque con un minuto que Cristo nos quite el oxígeno de nuestros pulmones, nosotros nos morimos. Mi amigo se desconectó por 17 segundos cuando estaba conectado y tuvo una muerte cerebral. Y desde entonces lo tuvieron en el hospital por 2-3 años hasta que lo desconectaron. Esa es la vida del hombre. Un soplo, una neblina, dice Santiago. No es nada. Dice Pedro que la vida del hombre es como la flor que sale en la mañana y al salir el sol simplemente se marchita. Esa es la vida del hombre. Es muy corta, pero la eternidad es la eternidad. ¿Dónde quieres pasar entonces tú la eternidad? ¿Crees que esta vida es lo más cómodo que podemos tener? No. Hay gente que tiene más. Hay gente que no sabe ni lo que tiene. Mas sin embargo son pobres porque se creen soberanos. Al tener tanto, se creen soberanos de su vida, soberanos de su tiempo, y no se dan cuenta que el soberano es Dios. ¿Y de qué te sirve? Dice, que ganes todo el mundo y al final pierdes tu alma. En esta noche, usted que no conoce a Cristo, ¿qué cree que es mejor para usted? ¿El perder su alma y al infierno, o ganar la salvación eterna con Cristo Jesús por toda la eternidad? Esto no es una broma. La gente cree de que nosotros los cristianos estamos tontos, o estamos locos, o no somos educados. La verdad es que nuestros ojos han sido abiertos por el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, y hemos aprendido de que la eternidad con Cristo es mejor que la eternidad en el infierno. Entonces dígame, ¿quién es el no inteligente? ¿Quién es el que no es estudiado? Yo prefiero ser tonto e irme con Cristo Jesús por toda la eternidad que ser inteligente y perderme en el infierno por toda una eternidad.
Usted que decide. Esta noche quiero dejarle la oportunidad a usted que me escuche. Y yo sé que personas me van a escuchar, porque tengo gente que sigue mis videos en India, en Bangladesh, en Rusia, en Ucrania, en Indonesia. Y hay gente que habla español y escucha los mensajes de nuestro amado pastor allá en aquel lugar. Tú que me escuchas, ¿qué es mejor? ¿Pasar la eternidad con Cristo Jesús o pasar la eternidad en el infierno? ¿Alguien de ustedes que nos visitan quiere recibir el llamado del Evangelio en esta noche? La oportunidad está abierta para que por medio de su palabra usted empiece a conocer quién es el Dios de la Biblia. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Y pueda por medio de su palabra conocer al Cristo crucificado, dice Pablo. Porque yo, dice Pablo, no llegué a enseñarles nada más que a Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado murió por ti y murió por mí. Pagó el precio por mí y por ti. Tú no eres bueno. Según la palabra de Dios, tú no eres bueno, ni yo soy bueno. Según la palabra de Dios, tú eres un inútil y yo soy un inútil, porque nos alejamos de Dios. En esta noche, tú que te vas para tu casa y tú que vas a ir al centro a disfrutar de los placeres del mundo, en esta noche, quiero que pongas en tu corazón cuando estés allá y que te preguntes tú cuando estés viendo las ingratas luces alrededor de la gente borracha y marihuana y drogadicta y mal vestida. Quiero que pienses tú y digas, ¿a qué fui hoy a la iglesia? Espero que en su corazón quede la palabra de Dios y que su Espíritu Santo pueda trabajar en ti y que el año nuevo que empieza, de que tú puedas empezar un año lleno de felicidad a los pies de Cristo. Esa es mi oración, querido joven, querido amigo que nos visita, que piense dónde va a pasar la eternidad. ¿Sabe? Porque en los próximos 100 años ni usted ni yo vamos a estar vivos. En los próximos 50 años ni usted ni yo vamos a estar vivos. Y muchos de nosotros en los próximos 20 años no vamos a estar vivos. Y muchos de nosotros en 10 años no vamos a estar vivos. ¿Aún sigues creyendo de que la vida es larga? ¿Aún te sigues creyendo que tú eres Señor de tu vida? Muchos de nosotros el otro año tal vez no vamos a estar vivos. Pero yo tengo la confianza y la convicción que desde el momento que salga de este cuerpo voy a estar en presencia del Señor. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros los cristianos. Llévese esto a su casa. Usted no va a vivir por toda la eternidad en este mundo. Y tarde o temprano, usted va a entregar cuentas a Dios. Tarde o temprano, va a entregar cuentas. Y ya hay de usted que entregue cuentas sin tener al abogado por excelencia, que es Jesucristo, en el día de su juicio, querido joven. Les suplico que nos paremos. Vamos a orar. Sí, parados, descansa un poco más. Bendito Señor, venimos a ti, Padre Santo, reconociendo que tú eres un Dios santo y que tu santidad abarca los confines del universo, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú eres un Dios misericordioso. Sabemos, Señor, de que tú señoreas por sobre todas las cosas.